Como dicen a veces, esto le pasó a un amigo mío, a mí no me ha pasado nunca esto. O cuando llegan a veces a contar alguna situación incómoda, dice, le puedo hacer una consulta, pero es para un amigo. Así como haciéndose el loco, como que a mí nunca me ha pasado. Eh, ¿Ha tenido usted algún amigo o un conocido? ¿Conoce a alguien por ahí que haya tenido conflicto con alguien, con otra persona? O puede que alguien conozca a alguna persona por ahí con la que haya tenido conflicto. Pero si conoce la leyenda, es una situación más que común encontrarse dos personas que por diferentes razones, eh, por alguna discusión, por alguna diferencia de opinión, por algún encontrón que alguna vez tuvieron, hoy día estén separados. ¿Conoce gente así? ¿O son raros los casos, ¿no es cierto? Como que no pasan mucho. ¿O conoce usted más de alguno? O tal vez tiene algún caso muy cercano. O tal vez usted misma esté involucrado en un caso de algún conflicto que no ha sido resuelto. Y, y una relación se echó a perder, una relación se estancó, una relación murió por diversas razones. Eh, Porque la culpa es del otro, ¿cierto? La culpa no es mía. El Salmo 133, versículo 1, es un salmo, un pasaje que se usa mucho para en las convivencias, en los eventos sociales que tienen las iglesias. Un tiempo de coinonía, un asado, una once, una actividad recreativa, un aniversario de iglesia. Y siempre se saca a relucir este pasaje en el Salmo 133, versículo 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Claro, es bueno golpearnos la espalda cuando estamos en comunión, pero este pasaje no debiera sacarse tanto cuando todo está bien, sino que debiéramos recordarlo cuando hay un conflicto que resolver. Porque es la persona que está en un conflicto con otro quien necesita escuchar esto. Descubre el valor, descubre la bendición que hay en la armonía, en la comunión. Esta es la invitación del pasaje. No es para felicitarnos cuando todo está bien. Generalmente, no digo que esté mal, no digo que esté mal sacarlo cuando hay cierto tiempo de comunión. Nunca más este versículo se va a recitar en los asados de la iglesia o en los paseos. No, está bien, sigámoslo usando. Pero, ¿cuánto mayor valor e importancia toma este pasaje cuando la situación es compleja? Por otro lado, nosotros lo leemos en la iglesia, los hermanos, y pensamos, los hermanos juntos en armonía, pensamos en los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Pero cuando el Salmo fue escrito, no había iglesia. O sea, ¿a qué hermanos se refiere? Entonces, más allá son las relaciones que tenemos nosotros y las que tenemos a diario, más allá de la iglesia. Porque aquí adentro es fácil mantener la comunión, puede ser, ¿cierto? Es fácil estar en armonía. Pero ¿cuál es la importancia de conservar la comunión, la armonía en nuestras relaciones más allá de estas paredes? La casa, el trabajo, la comunidad. El Salmo 133, versículo 1 nos habla de lo bueno y lo agradable que es vivir en armonía. Pero la armonía no siempre es fácil de alcanzar, especialmente en tiempos de conflicto. ¿Cómo resolver las tensiones? ¿Cómo resolver los problemas? Ya sea entre dos personas o entre más personas, y restaurar la comunión, y restaurar la comunidad, restaurar esto que es bueno y que es agradable. Y probablemente muchas personas no estén interesadas en resolver sus conflictos personales con otros,
porque tal vez no han reconocido el valor de la unidad. La unidad, la comunión, es un valor, es algo bueno, es algo que debiera ser deseable. ¿Quién desea el conflicto? Bueno, hay gente que le encanta pelear, pero no son de esta iglesia. Gente que no conoce al Señor. Es increíble que a veces también la iglesia esté involucrada en peleas sin sentido. Pero dice el Salmo 133, bueno y agradable. Es decir, la unidad es deseada como algo bueno y como algo agradable. No es tan solo una obligación que tenemos, porque los creyentes tenemos una obligación, ¿ya? Y esto no lo tome a la ligera, de estar en comunión. Es un compromiso que asumimos cuando conocemos al Señor, de restaurar la comunión, de vivir en comunión. Pero no es tan solo una obligación, sino que es una bendición, es algo valioso y que ha de ser protegido. La unidad, la comunión, debe ser algo que esté bajo cuidado, que debemos poner atención. Cuando la comunión, cuando la unión comienza a agrietarse, es tiempo de parar las antenas, de abrir bien los ojos, como dice la canción, ¿cierto? Abrir los ojos y parar las antenas. Cuando un conflicto aparece en la esquina, tenemos que recordar, ¿qué está en juego? ¿Qué peligro corre si esto sigue adelante? Si este conflicto permanece en el tiempo, ¿qué está en juego? Y nos podemos preguntar, ¿vale la pena sacrificar nuestra comunión? ¿Vale la pena sacrificar una relación importante, ya sea por orgullo o por rencor? La respuesta la tiene usted. Algunos pensarán que es más importante el orgullo que resolver una situación compleja con alguien. Insisto, creo que nosotros los seres humanos pasamos por tiempos en los cuales tal vez hemos estado en conflicto con alguien, o en buen chileno, peleado con alguien, ¿cierto? O ahora usted podrá decir, no, si yo no soy el que tengo problemas con la otra persona, es la otra persona la que tiene problemas conmigo. En el fondo es lo mismo. Así que no diga usted, no, pero yo no tengo problemas con esa persona. Es ella la que tiene problemas conmigo. ¿Vale la pena sacrificar una relación importante por orgullo o por tener la razón? Cuando reconocemos el valor de la unidad, hermanos, cuando pensamos que es un tesoro, algo que conviene y vale la pena conservar, rescatar y cuidar y proteger, entonces haremos todo lo posible por restaurar esa comunión. ¿Cuánto valora usted sus relaciones personales? ¿Cuánto valora usted la gente que está cerca? Hermano, hermana, ¿cuántas historias podríamos contar? Y podríamos tal vez tener muchos testimonios de personas que han estado enemistadas por años, y a veces por situaciones que se resuelven simplemente con sentarse a conversar. ¿Conoce usted gente así? Sí, tengo un amigo lejano que le pasó algo así. Creo que tenemos muchos testimonios de que a veces, oye, pero es que se cruzan de repente y dice, tú tenías problemas. No, no tengo ningún problema contigo. ¿Y por qué no distanciamos? Y a veces conversando se dan cuenta que el conflicto no era tal, pero se desperdiciaron años. Se desperdició mucho tiempo porque había problemas con las relaciones. En medio de un desacuerdo, en medio de una diferencia de opinión, ¿qué es más importante? ¿Ganar una discusión o conservar la paz? Una vez recuerdo que estábamos en un encuentro de matrimonios y uno de los presentes dijo, en un matrimonio cuando uno intenta ganar una discusión y uno pensará, uno gana, el otro pierde, la verdad es que ambos pierden, porque se pierde la comunión. ¿Cuál es el punto? ¿Ganar una discusión? ¿Establecer un punto de razón? ¿O conservar la unidad? ¿Sabe qué? Se puede tener diferencias de opinión y conservar la comunión y conservar la unidad. Tenemos a veces diferencias, y creo que acá entre los hermanos tenemos diferencias tremendas en cuanto tal vez a pensamientos políticos, partidos de fútbol, qué sé yo, equipo, y un montón de opiniones diversas con respecto a muchos temas. Pero también creo que hemos descubierto muchos de nosotros
que más allá de esas circunstancias, más allá de esas situaciones, somos hermanos y nos amamos. Podemos tener diferencias y a veces incluso algunos hermanos se echarán tallas por ahí, ¿cierto? Con respecto a tu equipo de fútbol y cosas así, pero son cosas, ¿sabe usted que hay gente, hermano, que se pelea hasta por esas cosas? Y usted lo podrá encontrar ridículo, pero hay gente que se pelea por cosas tan triviales. Hay situaciones que son más complejas, es cierto, y hay que reconocerlo. Pero hay cosas que realmente no vale la pena discutir ni pensar. Rescatar el valor de la unidad. Rescatarlo como un bien, como algo deseable. Ahora, si la Iglesia de Cristo no desea la comunión, no desea la unidad, la Iglesia está en problemas. Así que en primer lugar reconozcamos el valor de la unidad, como dice el pasaje, es bueno y agradable, ¿cierto? Es algo deseable, no es simplemente decir, vivan en armonía. ¿Y qué saco con eso? Bueno, hay bendición. Todos andamos con la cara más sonriente cuando hay comunión entre los hermanos. Pero ¿sabe qué? Como decía anteriormente, a veces nosotros esperamos que el otro venga a mí y simplemente la respuesta o la defensa fácil es decir, yo no tengo problemas con esa persona. Es ella la que tiene problemas conmigo. Ahí yo lo voy a mandar a leer Mateo capítulo 5. Cuando dice, si tu hermano tiene un problema contigo, ¿qué dice? Quédate sentado y espera que tu hermano venga. ¿Qué dice el pasaje? No, ve tú donde tu hermano y reconcíliate con él. No sé cuántos han ejercitado esta hermosa costumbre de ir y probablemente se encuentran con que la persona diga, no, yo no tengo ningún problema contigo. Y a veces simplemente por evitar una conversación no se llega o se rompen relaciones. Hay que buscar la reconciliación y esto toma un término que se usa mucho en administración, la proactividad. Es decir, tú reacciona primero frente a algo. Pero más que reaccionar es anticípate a la situación. A veces nosotros simplemente nos quedamos esperando a que algo ocurra para comenzar a resolverlo. Y sabe que a veces muchos conflictos se pueden eliminar o muchos focos de incendio se pueden apagar antes que crezcan y se hagan más grandes. Nosotros acá tenemos idea con respecto a incendios forestales, ¿cierto? ¿Cuánto daño podría haberse evitado si se detecta a tiempo el foco, se apaga y se elimina? Pero cuando ya empieza a tomar fuerza, se torna incontrolable. Hermanos, con los conflictos personales pasa exactamente lo mismo. A veces, una pequeña chispa que empieza ahí y cuando nos hacemos los locos o no lo detectamos, comienza a crecer y a hacerse grande. Y luego se vuelve un conflicto que es imposible de manejar. El mismo Salmo 133 dice, el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, ¿cierto? Y usted piensa que si le echan óleo o aceite, un buen aceite, ¿cierto? El aceite usted se lo echa en la cabecita y empieza a desparramarse, a fluir. Bueno, este pasaje también indica algo que fluye y se extiende. La reconciliación también debe fluir de manera activa en nuestras relaciones. No podemos esperar que se resuelva por sí sola. A veces decimos, el tiempo lo cura todo, ¿cierto? Pero a veces se nos pasa el tiempo. Y a veces los conflictos nos resuelven y a veces es demasiado tarde. No espere que el tiempo pase, no espere que la paz llegue por sí sola. Debemos buscar la paz, y dice la palabra, y procurarla. Nuevamente el Sermón del Monte, Jesús dice, bienaventurados los que generan conflictos. No, bienaventurados los pacificadores, los que promueven la paz, los que trabajan por la paz. Entonces, en ese sentido, lo que nos está diciendo el Señor Jesús es, trabajen por resolver los conflictos. Ojalá antes que aparezcan, antes que se hagan más grandes. Si tú puedes ser un mediador, pero a veces, hermano, no alcanzamos ni para mediador. ¿Por qué? Porque a veces son más buenos para armar conflictos que para desarmarlo. Bienaventurados somos cuando no armamos el conflicto, sino que somos capaces de desarmarlo y proponer la paz.
Pero resolver un conflicto requiere tener iniciativa. Muchos dirán tal vez, yo no me meto en problemas. Benditos pastores y líderes nuestros que a veces tienen que meterse en las patas de los caballos en muchos conflictos, hermano. ¿Sí o no? Yo no sé si usted habrá llegado con algún problema, alguna situación delante del pastor, pero no está el pastor ahora, pero va a escuchar después el sermón. Muchos pastores tienen que lidiar a veces con conflictos entre personas y tienen que hacer de mediadores y trabajadores de la paz. Ahora, uno esperaría que esos conflictos llegaran de afuera, pero muchos pastores tienen que resolver conflictos dentro de sus propias congregaciones. Y eso es un problema. Ahora, no esperemos que esos problemas surjan, trabajemos por la paz. Si hay tensión en una relación, no esperes, como decíamos anteriormente, que la otra persona tome la iniciativa, sino, como dice el Señor Jesús, ve tú primero y ponte a cuentas con tu hermano. Trabajar proactivamente para sanar relaciones. No espere que el tiempo lo cure todo, porque a veces puede ser demasiado tarde. Parte de los valores cristianos son el perdón y la comprensión. Dice el mismo Salmo 133, todavía estamos ahí, versículo 3. Porque allí, ¿en dónde? En donde hay paz, ¿cierto? Donde hay comunión, allí, ¿qué hace? Dios envía bendición y vida eterna o vida abundante. A veces nos salimos, vida eterna, lo que nos espera en el futuro. Hermano, ¿sabe que la vida abundante se empieza a vivir acá? Porque si tenemos una vida miserable, olvídese de la vida eterna. Es ahora el tiempo de vivir una vida en comunión, una vida abundante. Acá Dios quiere que vivamos una vida abundante. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición son el resultado, dice ahí, de una comunión, de la unidad restaurada. Cuando todo está en paz, ¿cierto? A veces no nos damos cuenta de las cosas y es más difícil agradecer. Cuando ha habido un conflicto y el conflicto se resuelve, entonces hay crecimiento. ¿Cuántos hermanos han crecido cuando una relación se ha restaurado? Cuando usted ha sido perdonado o cuando usted ha perdonado a alguien, cuando se restaura la comunión, cuando se restauran las relaciones. ¿Cuántos han sido bendecidos por relaciones restauradas? Por otro lado, la pregunta es, ¿cuántos están sufriendo hoy porque hay conflictos sin resolver? Y acá el perdón es clave para alcanzar la unidad, para disfrutar de estas bendiciones. Como dice el pasaje, el rocío del Hermón que desciende, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Los conflictos se resuelven cuando usted y yo estamos dispuestos. Porque no es a la fuerza. La idea no es que sea forzado. Pero, qué terrible los pero muchas veces no estamos dispuestos a perdonar o a agachar el moño. También requiere una alta cuota de humildad, de comprensión. No significa ignorar el problema, ¿cierto? Cuando a veces dicen, oye, vengo porque tengo un problema, porque pasó esta situación y vengo a pedirte disculpas, a pedirte perdón. No se preocupe si no es nada. A veces también le bajamos el perfil, ¿cierto? Es como cuando, si nosotros vamos delante del Señor, Señor, te pido perdón. ¿Se imagina el hijo pródigo llegando delante del padre? Y el hijo se había pasado todo el rollo y estaba completamente arrepentido y había sufrido por su desobediencia y va delante del padre y que el padre le hubiera dicho, no te preocupes si no me di ni cuenta que te había ido. Cuando hay conflicto hay dolor en ambas partes y no podemos desconocer, simplemente decir, no te preocupes si no fue nada. Ojo con eso porque a veces también menospreciamos el daño que causamos. No fue tanto entonces. Hay daño. Hay una relación que se ha roto. Por lo tanto, también, cuando hay perdón, cuando hay restauración, habrá también gozo, habrá crecimiento. Así que no menosprecie ni el perdón ni el daño que podemos causar. Hay que librarse del rencor.
hay que abrazar el perdón. También es necesario ponernos en los zapatos del otro. Si tuviéramos más comprensión, más humildad, ponernos en el lugar de la otra persona, tal vez sería más fácil restaurar las relaciones. Pero a veces nos cuesta agachar el moño, dar nuestro brazo a torcer. Y en estos, hermanos, tenemos que ser entrenados también. Amén. La unidad requiere trabajo, claro que sí. La restauración de relaciones requiere trabajo y esfuerzo. No es fácil, pero, como dice el pasaje, hay recompensa. Hermanos, cuando haya conflicto en su casa, en su trabajo, donde sea, la palabra dice habitar los hermanos, pero cambie la palabra hermano y reemplácela por la humanidad completa. Cuando los tiempos se pongan complicados en sus relaciones, recuerde este pasaje. El Señor dice, es bueno y agradable que nuestras relaciones sean sanas y habitar en armonía. Aquí adentro estamos todos bien. ¿Cómo está en su casa? ¿Cómo está en su trabajo? ¿Cómo está en su vecindario, en las relaciones? Porque si hay comunión en su barrio, en su vecindario y en su hogar, entonces ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Cierra sus ojos. Señor, yo no soy adivino, pero estoy seguro que más de algunos, Señor, más de algunos hemos pasado por situaciones de conflictos personales con otras personas, Señor, y tal vez hoy mismo estemos enemistados con alguien por alguna situación. Y te ruego, Señor, que nos des una alta cuota de humildad, de comprensión y también, Señor, de ser pacificadores, de ir, Señor, y resolver nuestros conflictos si es necesario que lo hagamos. También, Señor, que si alguien viene a nosotros a pedirnos perdón por alguna situación, también tengamos, Señor, la capacidad de perdonar. Tal vez hay daño, Señor, que haya quedado también y haya causado algunos estragos en el camino, pero no es tiempo de seguir rompiendo más y agrietando más y haciendo más grande el incendio, sino es tiempo de extinguir este fuego, Señor, y es tiempo de recomponer las relaciones, porque ahí envías tu bendición y vida eterna. Gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén.